Bienvenidos a Cómic Mundial, vuestro podcast sobre cómic, animación y más fricadas para YouTube, en colaboración con Nakama Project Almería. Nakama Project Almería es un grupo de artistas de la ciudad de Almería, en España, que, bueno, todos los meses estamos activos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Y, bueno, cada mes proponemos un reto de dibujo temático de manga, de anime, de cómic y otros temas diversos, en el que, bueno, pues podéis practicar y tanto los miembros del grupo como artistas externos que estén interesados, pues pueden mandarnos sus obras a nuestra cuenta de correo que es nakamaprojectalmeria@gmail.com. El project con T, ¿vale? Entonces, nada más que decir que, bueno, con esto del confinamiento, del coronavirus, pues nosotros desde un principio dijimos que no podíamos estar quietos, que teníamos que seguir. Y bueno, porque realmente el tema del arte creo que en este momento es muy importante para todos, para tratar de evadirnos, para tratar de entretenernos ante esta realidad que se nos ha presentado. Y bueno, gracias a la colaboración del Instituto Andaluz de Juventud, hemos conformado un cursillo de dibujo en el que, bueno, os vamos a enseñar las claves para aprender a dibujar. En principio, en el caso de hoy, ilustración, pero si todo sale bien, pues seguiremos dando otro tipo de contenidos. Decir que hoy contamos con la presencia y la ayuda de nuestro buen amigo Baldomero Cadenas, almeriense, ilustrador, dibujante, tatuador, todo un hombre orquesta. Aquí lo tenemos en su taller en Toulouse, en Francia. Buenos días, Baldo. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Jorge, ¿qué tal? Pues bien, bien. Estaba como deseando de hablar contigo y con todos, como tú decías, por la situación que nos toca vivir. Entonces, esto para mí ahora mismo es una forma de salir de casa, Ujú. de pensar en que, pues en amigos, en familia y sobre todo en las personas que lo estén viendo, ¿no? Entonces, Ujú. la verdad que me ha venido bastante bien y me ha hecho mucha ilusión, porque como bien decía, es una manera de evadirte a la misma vez que cuanto más dibujas, más aprendes, ¿no? Digamos que lo último que ha hecho siempre es lo mejor. Entonces, no hay mejor momento que ahora para, ¿por qué no? Invitar un poco a los pequeños de la casa o a los adolescentes, porque para esto no hay edad, se aprende todos los días, a que, Efectivamente. ¿por qué no? A que nos pasen este tiempo dibujando. Ujú, ujú. Y bueno, precisamente vamos a presentar este cursillo. Bueno, decir que Baldomero también podéis seguir sus dibujos en Instagram. Tiene su cuenta que es Cadenas Moreno Art. Si Sí, punto no, art. punto art, efectivamente. Y bueno, pues decir que en el cursillo de hoy, esto en principio estaba planeado que fuera en directo a través de YouTube, pero por motivos técnicos, pues va a subirse en diferido. De modo que igualmente, para aquellos que lo estéis viendo, vais a tener tiempo de sobra para reunir los materiales, para sentaros tranquilamente, concentrados y ver pues lo que nos ofrece Baldo. Lo podéis pausar y todo, ¿no? Esto, yo siempre digo que esto va a ser un poco como bricomanía, pero sin las prisas. Entonces, sin VHS, sin tener que grabarlo en VHS. Entonces, básicamente, pues podéis ver tranquilamente el vídeo y vamos a proponer una serie de dibujos y al final una actividad, una tareilla sencilla, muy sencilla, porque lo de hoy básicamente va a ser un acercamiento, una iniciación en esto del dibujo para cualquiera
que quiere hacer personajes. Y entonces, pues, si todo sale bien, repetiremos próximamente, quizá la semana que viene, para continuar este cursillo con mucho más detalle, ¿no? Porque esto, pues, no es cosa de un día. Hay que tener un poquito de paciencia, pero realmente vamos a darlo de manera muy concisa, muy sencilla, y ya veréis que nos lo vamos a pasar muy bien aquí con el amigo Baldo. Así que, Baldo, te doy paso. Explícanos, para empezar, los materiales que se necesitan para esto. ¿Y qué vas Vale, a pues utilizar hoy? los materiales, digamos que pensando un poquito en ilustración sobre el papel, porque yo lo voy a explicar, porque que elijo una tinta o un color, no voy a hablar un poco la estructura de trabajo. Normalmente yo cuando trabajo con dibujo de cómic o trabajo ilustración, me gusta siempre, le doy la importancia, como yo digo, a los cimientos, a la base. Sin cimientos no se puede construir una casa. Entonces, para mí lo más importante es trabajar el boceto. Lo suelo trabajar siempre con un lápiz de color. Puedo trabajar o en azul y rojo. El boceto es importantísimo porque si ya tenemos la costumbre de fijar una idea e intentar pasarla al papel, lo puedes hacer muy bien, pero solamente vas a hacer eso. Entonces, la forma que hay de romper y de evolucionar o de ver otras posibilidades es no tener miedo, no borrar y empezar a rayajear y no pensar en una forma definitiva, ¿no? Entonces yo me ayudo siempre con un lápiz de color o azul o rojo. Bueno, en las tiendas de Bellas Artes hay materiales increíbles. También soy muy de rebuscar, cambios de tonalidades de colores. Últimamente, mira, estoy con esto es un lápiz azul chulísimo, chulísimo, que me lo regaló una alumna. Esto es un material que, digamos, que no se vería al fotocopiarlo, el dibujo, ¿vale? O cuando lo escaneas. Entonces puedes trabajar un boceto con este lápiz azul y luego sobre eso ponerte a entintarlo perfectamente. Pero vamos, para la actividad que yo digo, no hace falta realmente trabajar en un formato digital, no hace falta una tablet, no hace falta nada, hace falta un papel y un lápiz. Como digo, empieza a hacer un boceto con colores y una vez que la imagen mi dibujo empieza a tomar forma, pues ya pasaríamos al detalle o al entintado. Entonces simplemente preparo pues mínimos pilos normales y corrientes, pero yo tengo, bueno, yo y prácticamente todos los ilustradores tenemos mínimo 2 espesores, 3 espesores diferentes para así poder jugar a ver diferentes planos sin necesidad de, digamos, sombrear, para que se comprenda el dibujo. Si hay un dibujo en el que hay mucha información y yo soy un personaje y, por ejemplo, quiero destacar una mano, ¿no?, que está justo delante del pecho, pues ahí yo tendría mi pequeña astucia, cambiaría de grosor y pasaría el contorno un poquito más grueso de la mano que está delante del pecho, ¿no? Para destacarlo Para más separarlo. y Sí, separarlo. porque al final, ya te digo, el dibujo tiene que entenderse desde el principio. Cuando un boceto no funciona, cuando la estructura no va bien, da igual lo que hagas sobre ese dibujo, da igual que lo entintes, que le hagas millones de puntos y degradados, no funciona. Y cuando, a la inversa, un rayajo simple ya te dice algo, ya habla por sí solo, pues ya es el momento de trabajar y de tener, vamos, muchísimas posibilidades. Por eso, yo invito a todo el mundo a que guarden sus bocetos y sus rayajos, o sea, que no los tiren, que no los borren, porque eso habla sobre todo de tu tiempo de trabajo, o sea, del tiempo invertido en algo. Un trabajo final, no sabes si es, como digo yo siempre, el trabajo de la vida de una persona después de 2 meses de darle al lápiz, o directamente es fruto de en 2 segundos hacer tac, tac, ¿no? y terminar un dibujo. Aparte que se gana muchísima soltura. Voy a hablar también de otros materiales que yo suelo usar, pero que no son necesarios, ¿no?, realmente para realizar esta actividad. Pero si, como yo digo, si queréis trabajar muy limpito a la hora de pintar, yo incluso para borrar, tengo la manía de usar una pequeña escobilla. Efectivamente. Porque, sí, porque no olvidéis que la piel es grasa. Entonces, al final el papel absorbe un poquito la grasa de la mano. Y si quisierais sombrear o quisierais difuminar, vais a ver cómo incluso o el nuevo pilo se obstruye y empieza a no funcionar bien. Y es súper importante para mí. Pero bueno, ¿qué más puedo contar? Referencia a la hora de dibujar, referencias de cualquier tipo.
efectivamente. Yo tengo la costumbre desde pequeño de comprar muñecos de goma, de los de Vaya, toda la vida, para aquí tenemos a empezar a pensar en... Green Lantern, linterna verde. Sí. Oh, perdón. ¡Epa! No pasa nada. Pero sobre todo, como decía, para buscar referencias de anatomía, buscar muñecos de todo tipo, ver fotografías. Yo, mira, gracias a la evolución, ¿no?, de la tecnología y de los teléfonos, hoy en día hago una cosa que antes no la podía hacer, que es que cuando estoy viendo a lo mejor un vídeo de alguna actividad deportiva o vídeos de personas que hacen parkour, ¿no?, directamente voy haciendo captura de pantalla para coger justo ese punto, ¿no? Y entonces luego no lo copio, digamos que lo simplifica a la estructura mínima y sobre esa idea pues ya se va trabajando. Entonces, ya os digo que para no perderme mucho, vamos por paso, vamos a seguir hablando de materiales y luego, pues cuando tú quieras, si queréis empiezo y Sí, preparo algo sí, sí. y explico un poco la importancia de cada cosa. Sí, pues podemos empezar Vale. usando la pizarra. Vamos a tratar de dibujar superhéroes. Hoy Sí. Baldo nos va a dibujar algunos superhéroes para que veáis cómo se construye la base del boceto. Es decir, hay que tener en cuenta una serie de cosas porque fijaos lo que pasa que cuando somos muy pequeños, hablo de, por ejemplo, niños de parvulitos, por ejemplo, ¿no? O de escuela muy primaria, que vemos que sus dibujos son muy geométricos, son muy de forma, círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos, en fin. Y sin embargo, pues cuanto más crecemos, creemos que va transformándose nuestra percepción de cómo dibujar las cosas. Y entonces me he dado cuenta, y de hecho me pasaba a mí también, que los niños tiran a hacer mucho, a ir pegados de la línea. Y entonces, cuando tú copias un dibujo pegado a la línea, pues crees que eres fiel al dibujo, que lo estás copiando bien, pero en realidad se te está desproporcionando, se te está desencajando. Y entonces vamos a explicar cómo evitar eso, básicamente. Así Mira, que, es tan sutil como que directamente, como si empieza a dibujar tal cual, ¿no?, la línea y empieza a hacer la forma, no olvides que el papel está apoyado sobre la mesa y al final se llega a hacer incluso un poco oblicuo el dibujo y se es llega verdad. a deformar. Cuando es mucho más fácil, como yo digo, hacer una estructura, marcarlo sobre un eje horizontal y vertical y trabajar después. Entonces puede evitarte errores que aparte es muy frustrante que se ven cuando has terminado. Y ves el Efectivamente. dibujo 2 o 3 veces y dices tú, ¿qué está pasando aquí? Madre mía. Entonces, insistir mucho en construir los cimientos. Para este trabajo de crear un superhéroe, a ver, a mí me gusta mucho el estilo americano, ¿no? El estilo americano de superhéroes, me gusta mucho Marvel, DC. A ver, también me gusta el manga, me gustan todos los estilos. Lo importante yo creo que es que dibujéis de todo, que no se cierre nadie un estilo en concreto y al final busque su forma personal de hacer las cosas. Y es normal que tengamos influencias, que veamos referencias de otros dibujantes y intentemos adaptarnos, pero al final hacer nuestros propios diseños. Cuando hablamos de crear un superhéroe, lo más importante es la anatomía. Para la anatomía, como yo digo, gracias al deporte, ¿no?, a que tengo la costumbre de ver musculatura, de ver cómo cambian las formas, ¿no? Pero vamos, la anatomía es súper importante a la hora de crear un superhéroe. Podríamos estar hablando de anatomía y de dibujo años. Tal cual. Yo voy a intentar reducirlo, ¿no?, a una pequeña charla. Lo que pasa es que tengo la sensación de que se me quedan muchísimas cosas en el tintero por contar. Pero vamos, así, a grosso modo, pues bueno, como ya sabéis, podemos tener 3 tipos de estructuras generales, ¿no?, que estaríamos hablando de la estructura de un cuerpo ectoformo, que sería alargado y fino, ¿no?, un poquito más alto. Luego está el mesoformo, que un cuerpo mesoformo sería para mí un cuerpo fitness, un cuerpo muscular, ¿no? Podríamos hacer como ectoformo a flash,
¿no? Y ya trabajar como mesoformo a Capitán América. Luego pasaríamos a hacer una estructura en dos formas, que ya es cuando estamos dándole un poquito más de anchura. Imaginaros a Hulk, por ejemplo, ¿no? Y esa anchura ya no solo viene a las caderas, a los hombros, al mentón, y ya está trabajando un tipo de personaje. Pero bueno, vamos viendo de todo esto y vamos a empezar a construir un personaje, como yo digo, desde la base. Bien. A ver, voy a poner un ejemplo, voy a intentar desarrollar una estructura de un cuerpo completo y luego, pues, vamos, lo ideal es que os quedéis con la idea, ¿no? No lo puedo terminar muy bien ni me puedo meter en detalles muy pequeñitos por el formato que estamos usando, ¿vale? Así que después de plantear un poco rápidamente cómo haría yo para encajar un cuerpo de un superhéroe, luego lo voy a eliminar y me voy a centrar a lo mejor, voy a empezar a hacer a Batman, me voy a centrar un poco en la cara. Muy bien, de ¿Vale? acuerdo. Vale, una posición ni es la mejor ni es la peor. Como voy a insistir muchísimo en que las cosas se empiezan por lo más sencillo y luego se van complicando. Entonces, en vez de pensar en una perspectiva exagerada, voy a pensar en una posición heroica. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con los brazos en jarra, pero voy a girarlo un poco, ¿no? Para darle un plus, ¿no? Un pequeño toque de perspectiva sin exagerarlo mucho. Vale, pues voy a empezar. Vamos a pensar, por ejemplo, vamos a olvidarnos de la forma del personaje, ¿no? Y vamos a pensar en estructura. Para mí la cabeza, la forma mínima, vamos a pensar en un cuadrado. ¿Se ve bien, compañero? Perfecto, se ve perfecto. Vale, vamos a pensar en un cuadrado donde yo voy a situar la cabeza, voy a situar el cuello y voy a situar el pecho. Le vengo a la cintura. A ver. Y justico voy en cuanto a proporciones. Vale, como yo digo, la situación, brazos en jarra, sin complicarnos la vida, voy a hacer un pequeño muñeco. Vale, y ahora vamos a empezar a situar articulaciones. Fijaos qué sencillo. Ha hecho un monigote de súper fácil, con cuadrados, con líneas, y ahora, bueno, le está marcando las articulaciones con los círculos en los hombros, en los codos, en las rodillas, los tobillos también. Pero fijaos qué fácil, lo importante es dominar la forma, base. Sí. Y ya luego a partir de Vale, ahí una vamos vez que... añadiendo. Exacto. Si os dais cuenta, como he dicho, para girarlo un poco, ¿no? Puntos de referencia en cuanto a musculatura. Es importante situar las clavículas y La poder altura de los jugar un poco hombros. con el movimiento, exactamente, lo que sería el deltoide. Bueno, como he dicho que lo vamos a hacer un poco girado, pues vamos a centrar el centro del pectoral, de lo que sería la parte del pectoral, en vez de alinearlo con la cabeza, vamos a desplazarlo un poco. ¿Vale? Vale, una vez que lo hemos desplazado un poco, voy a ir construyendo. ¿Vale? Como lo hemos desplazado, pues veríamos en este lado derecho y se empezaría a ver la dorsal mucho más marcada que en el otro lado. Claro. Vale, una vez que prácticamente tenemos la posición que queríamos trabajar, ¿no? Pues empezaríamos a meternos en detalles. Vale, voy a cambiar de color y voy a borrar un poquito porque si no se empiezan a mezclar. Venga, vamos a situar ya la cabeza de nuestro personaje. Si os dais cuenta, para darle un poco de realismo, ¿no? He cambiado también un poco el eje central de la cara, porque no somos totalmente perfectos. Son esas pequeñas formas, como el de mantener una posición así, que la cabeza venga al lado, ¿no? Las que lo van a humanizar un poco. Vale, aquí tendría el hombro, aquí caería el trapecio, y como decía, las clavículas me las voy a traer el centro aquí. Este hombro quedaría detrás
pectoral vendría aquí. Fijaos Simple. cómo Baldo ha marcado un trapecio bien desarrollado, o sea, muy ciclado, de muchas horas de gimnasio. El superhéroe. Hombre. Es un superhéroe. Esta mano quedaría detrás, igual que este brazo, y no se vería. Y este brazo quedaría aquí. Bien, vamos a ir para abajo. Por la posición, ya esta rodilla, igualmente prácticamente la veríamos de perfil, quedaría aquí. Y la otra quedaría recta. ¿Vale? Marcamos ahí gemelos, espinilla. Sí, sí me queda un poquito bajo. Es cierto que se me ha No, bueno, quedado no. un poquito bajo, pero vale, voy a subirle un poquito la cintura y ya está. Vale, yo creo que prácticamente tendríamos ya una posición para trabajar. Como yo digo, si aquí se empiezan a ver posibilidades, todo es posible. Si por cualquier cosa esto no funciona, no hay manera. Y justo lo que tú decías, yo ya viendo esto puedo ver si se me han quedado cortas las piernas, si la anchura no se corresponde, ¿no? En vez de empezar a trabajar una forma definida de arriba a abajo, justo cuando he llegado abajo ya todo lleno de detalles, pues ves que ha hecho algo raro. Venga, voy a empezar a convertirlo, como yo digo, vamos a trabajar a Batman, ¿no? Entonces voy a marcar un poquito a grosso modo lo que sería ya algún detallito. Y luego, pues vamos a centrarnos un poco en lo que sería En la cara. la expresión y la cara. Vale. Profe, tengo una preguntilla. Hemos visto que has marcado la base con rojo y luego, bueno, estás usando pizarra de rotulador, entonces esto no es lo mismo que el papel. Pero en este caso has marcado la estructura base, lo más sencillo, con un color y ahora has añadido más detalle de la estructura con otro. ¿En casa lo pueden hacer igual, dos colores distintos? Yo, sí, para mí es lo mejor. Yo insisto mucho en eso, porque también es un poco una astucia para cuando el dibujo y nuestros detalles empiezan a cambiar y no sé si hacerle, no lo sé, o unas correas, no sé si ponerle el símbolo más grande o más pequeño. Hace que tampoco pierdas la primera posibilidad, ¿no? Lo que sería la base del dibujo. Entonces puedas ver formas diferentes, no modificarlo tanto que solamente veas la última, sino que puedas ver en un mismo dibujo tanto varias posiciones como varios detalles. Exacto. Muy bien, de acuerdo. Pues vamos a Vale, seguir. venga, pues voy a seguir, como he dicho, venga, he cambiado el giro, vamos a trabajar. Voy a ir borrando un poco con el dedico, ¿vale? Porque se Vale, amontonan un poquito las las líneas, líneas. claro. Esto sería bastante diferente en papel. Lo que pasa que, bueno, para explicaros cómo funciona y, bueno, por ser más técnico, obviamente, pues hemos optado hoy por pizarra así de rotulador, pero puede que hagamos una grabación en la que veamos a Baldo dibujando en papel, que la subamos al canal de Cómic Mundial, ¿de acuerdo? Entonces, cambia bastante para que podáis verlo también. Pero por hoy, por el momento, pues estamos trabajando con estos materiales y bueno, ya igualmente se puede ir viendo cómo le está añadiendo detalles, cómo le va borrando esa base, esa estructura base, que bueno, ahí se van ya viendo cosas. O sea, tú a un muñeco le pones los dos cuernecillos de Batman y ya sabes que es Batman. Y ya, fijaos que os da, o sea, es que esa es la gracia que tiene el personaje. Y además, ya estamos viendo cómo le está añadiendo el espacio que va a utilizar para ponerle el logo del murciélago en el pecho, cómo le está añadiendo la hombrera, también las mangas del antebrazo y las coderas. Vale, vamos a situar el centro del abdomen. Como yo digo, viene todo el abdomen aquí. Y venga, vamos a meternos en detalle.
Hay que fijarse que esto es como una construcción de un muro, de una casa, ¿no? Es decir, ponemos unas bases, unas vigas, como quien dice, y entonces a partir de ahí vamos rellenando el espacio. Entonces, lo que al principio, fijaos, lo que era un auténtico monigote, cómo nos sirve para ya empezar a crear el personaje, que es que ya lo estamos empezando a ver, de verdad. Ya empieza esto a verse de otra manera. Claro. ¿Vale? Tendría que ponerme yo también a Sí dibujar. que, sí que, sí que puede ser que se me haya quedado un poquito Aplastadito. chato. Sí, un poquito chato. Sí, 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 creo que un poquito. Voy a subir. Ah, pero yo También tengo... es por la situación de la pizarra, ¿no? Y tiendo a hacer las cosas un poquito oblicuas. Entonces voy a corregir esta rodilla y la voy a subir un poco. Yo voy a buscar si tengo... Ah, sí, tengo aquí mi estuche. Voy a mirar si tengo un lápiz y voy a probar a hacerlo con tus indicaciones, a ver si me sale, profe. Vamos a ver. Por lo menos un lápiz de color. Es que tengo mogollón de bolis. Vamos a ver. Mira, aquí tengo un lapicillo. Vamos a probar. Vale, realmente yo para pasar a detalle y entintado, con esto me bastaría. Sí que es cierto que se me ha quedado un poquito, me ha hecho falta un poquito más de espacio, se me han ido un Sí. pelín las proporciones. A ver, un momento. Han marcado aquí. Le has puesto un poco el dorso. Y todavía voy a exagerarle más el trapecio. Se voy a exagerar un pelín más. Más aún. Sí, Fijaos que yo me acabo de hacer el primer boceto base. No sé si se va a ver bien. Básicamente ahí se ve pues el muñecajo. Básicamente que lo he hecho en un momento. Y luego a partir de ahí es cuestión de ir rellenando, como ha hecho aquí el amigo Baldomero. Fijaos ya qué cantidad de detalles ha sí. metido. Yo, la verdad que a mí los bocetos es que me encantan, me flipan, ¿no? Porque como yo digo, serían los cimientos para luego trabajarlos tranquilamente y empezar a corregir. O sea, esto no puede ser perfecto, no No. puede ser perfecto. Entonces, ahora sería, como yo he empezado a hacer un segundo paso, si hubiera que corregir, como he hecho por corregir la rodilla, no pasa nada, pues se corrige y ya está. Está bien un poquito más fina y he dejado un poquito de espacio. Aquí. Mm. Bien, lo más importante es perderle el miedo a rayajear y a probar. Y Oh, como sí, a yo mí me sé esto encanta. funciona, luego ya pasaríamos a otra etapa de pintado donde limpiaríamos línea y forma. En este tipo de formas de pizarra es complicado pintar encima Estás porque en pizarra. Claro, es complicado. Vale, entonces, Pero bueno. de todas formas, yo como actividad me voy a centrar ahora en la cara del personaje para poder hacerlo un poquito más grande y ya Sí. ver un poco, a lo mejor, los truquillos que tengo yo, sobre todo para trabajar a Batman. Batman me encanta, y voy a decir por qué. Sobre todo con la situación que estamos viviendo ahora del coronavirus, Ujú. ¿no? Que estamos comportándonos todos en casa como héroes, pues Batman es el superhéroe sin poderes. Es El único verdad. poder que tiene Batman es ser humano. ¿No? Entonces, a ver, me gustan todos, ¿no? Pero para mí un referente es que ahora mismo todos somos Batman, ¿no? Y estamos haciendo de nuestro poder la paciencia, el insistir y el trabajo duro. O sea, no hay más, sin magia. Vale, voy a limpiar rápido. Yo he seguido haciendo mi bocetillo, que ya, bueno, le he empezado a meter forma, aunque bueno, como no he podido seguir in situ en el momento que lo ha hecho Baldo, pues bueno, no me voy a poner ya. Pero vamos, que es bastante sencillo. Voy a ponerme ahora con el que va a hacer de la cara. Lo voy a seguir directamente para hacerlo. Sí.
Bien, pues para situar una cabeza, lo más simple, la voy a hacer totalmente centrada, no la voy a hacer de frente. Ujú. ¿Vale? Como yo digo, vamos a hablar siempre por lo más simple. Luego habrá tiempo, si esto va bien y seguimos haciendo vídeos, pues ya empezar a darle un poquito más de perspectiva, ¿no? Pero esto va a ser como una iniciación, ¿no? Al dibujo. Bien, voy a empezar, a ver, un momento, para no torcerme y poder dibujar así tranquilamente. Vale, vamos a empezar a situar la cabeza. Voy a empezar por una circunferencia. Y esa circunferencia voy a bajarle 2 líneas paralelas. Volvemos a las Bien. bases, volvemos a las bases. Forma, círculo. Aquí tenemos un triángulo boca abajo para la mandíbula. Y ya Sí, está. normalmente aquí tenéis que tener cuidado, como yo digo, y confiar en vuestros dibujos y en vuestras formas. Estos son cómics, estos son superhéroes. Existen, muy bien, muy bien. Ah, ¿has visto? Existen muchísimos libros de anatomía, existen muchísimos libros de estructura, de elementos, por ejemplo, Ah, este, ¿no? les dessins faciles. De Sí. creación réussie. Yo con todo este tipo de libros hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Ujú. Porque no hay nada más difícil que imitar el boceto de otra persona. Cierto. Yo os invito a que veáis libros de estos, pero no los empolléis y lo uséis un poco como referencia para simplificar a vuestra manera. O sea, imitar el boceto de alguien es como imitar su firma y es dificilísimo hacer Ujú. estas cosas tal cual. Entonces, están bien como referencia para ver, pero la verdad que no intentéis comprar un libraco de esto e intentar imitar, sino Hay que copiar coger a la lo vida. mejor y adaptarlo a vuestra forma de dibujo. Hay Sí. que copiar lo que tú Ah, veas, lo que a ti te guste y adaptarlo pues, a tu necesidad de lo que a ti sí, te apetezca y ya claro, está. Y a tu nivel también de dibujo. claro. Y sobre todo también ya cuando hablamos de anatomía humana. Casi todos los libros que tenemos existen un canon ideal, pero una cosa es hablar de cómics y hablar de superhéroes y otra cosa es hablar de anatomía en bellas artes. Y entonces normalmente estos libros de proporciones de la cabeza o del cuerpo no hablan sobre todo de las proporciones del canon ideal en la Grecia clásica. Claro. ¿Vale? Ujú. Hoy en día, si todos tuviéramos la misma proporción, todos seríamos iguales. Y seríamos Idénticos. enormes también. Exacto, exacto. Como la estatua del Rex. Entonces, viene bien, pero finalmente hacer las cosas a vuestra manera. Vale, Mm. lo decía porque yo para este personaje tengo una medida que suelo hacer, pero a lo mejor no se corresponde. Es que a mí me han dicho que la cabeza mide no sé cuánto por no sé cuánto. O Se no. adapta. Se Exactamente igual que adapta. a mí me gusta dibujar Marvel, me gusta dibujar DC. O sí. Mira, hay una cosa que a mí me encanta que es dibujos de Cartoon Network. Oh, qué Y guay. me puedo tirar días enteros dibujando Super Nena, Pata y Pollo, a Dexter y a Didi. Cambia el formato por completo, igual que me gusta mucho el manga, ¿no? Ujú. Hay que estar abierto a todo, a todo. Y mira, últimamente lo voy a comentar, estoy enviándole dibujos, estoy haciendo en versión Simpson a un montón de amigos. Y le Anda. estoy mandando un dibujito, sí, lo estoy Qué guay. simpsonizando, como digo yo. Porque no, cambia totalmente, pero no está mal, estás preparado un poco para todo. Venga, me pierdo un poco, voy a la cabeza que estaba haciendo. Normalmente, cuando hablamos de cabeza, hablamos de 3 espacios y medio. 3,5. Sí. Vaya. Hay muchos libros en los que te marca 4. Mm. Atención, porque cuando marca 4 también se puede leer arriba línea del pelo. Ah, amigo. Entonces, eso es un fallo muy común. Entonces empezamos a desarrollar el pelo justo de la cuarta parte y al final nos sale una cabeza súper alargada, ¿no? Entonces Ujú. nosotros estamos hablando del cráneo y sobre esa mitad que queda aquí trabajaríamos lo que sería el pelo. Vamos a hacer un Ujú. personaje, los personajes van con máscara y con capucha, entonces nos vamos a centrar en la anatomía del cráneo, Ujú. en la forma del cráneo. Vale, aproximadamente donde empieza y donde termina el primer tercio, yo voy a situar la parte de abajo de la nariz. ¿Vale? Ujú.
aquí voy a llevarme más. esto, exacto. Aquí estarían las clavículas, vendría aquí. Y como siempre, hasta el deltoides, que no lo podríamos ver porque, como digo, nos vamos a centrar en la cara, no, pues tendríamos unos trapecios de campeonato. Sí. Vale, ya prácticamente lo tengo. Venga, vamos a seguir. Cuando hablamos de Batman, vale, vamos a marcar el espacio a la boca. Por cierto, creo que no me he presentado al público. Soy Jorge López, el de Cote. Creo que no me he presentado. Te he presentado a ti, pero no me he presentado. Yo que esto suele pasar en la radio a veces. Presento a toda la gente y el presentador no se presenta. Y me dedico a hacer guiones de manera amateur, aunque soy profe de español en Francia también. Pero bueno, de vez en cuando, pues también cuando puedo dibujo alguna cosilla y bueno, yo di algunas nociones, te iba a decir, bueno, aquí lo llevo, el tal. O sea, no va nada mal, creo. No, Y no, no, iba a nada decir mal. que yo estuve asistiendo a unas clases de dibujo, pues estudié un poco de anatomía y tal, y una cosa que me dijo mi profe, y yo creo que es bastante cierto, es que nuestro cuerpo está muy proporcionado. Y me dijo, por ejemplo, el tamaño de la cara, no de la cabeza, de la cara, es el mismo que el tamaño de la palma de la mano. Entonces, la mano nuestra, si te la pones en la cara, verás que llega hasta la raíz del pelo, aquí, ¿no? Y si te fijas, por ejemplo, los jugadores de baloncesto, que son eso, muy grandes y tienen las manos muy grandes, tienen también las caras larguísimas, tienen unos pedazos de cara enormes, por Sí, proporciones, por sí, pura proporción. exacto. Es curioso, pero que sí suelen darse muchísimas referencias, ya no solo de la mano a la cara, incluso del codo a la muñeca, la talla del pie. O sea, hay muchísimos truquillos, pero bueno, ya, bueno, para hablar de cosas así, pues nos podríamos tirar hablando de Leonardo da Vinci y Uf, la vida, claro. ¿no? Y de lo que sería la sección áurea, el número de oro, ¿no? Que ya empezaba él a sacar la relación entre el tamaño, la talla de la cabeza a los pies, Claro. justo del esternón a la punta del brazo. Uh-huh. Y sigue, pero vamos, sí. Sí, y Sí, pues además eso es también una referencia muy chula. hablando de, por ejemplo, de superhéroes que son tíos bastante mazados o tías bastante mazadas, pues vamos a acordarnos de Wonder Woman. También tú has dicho, por ejemplo, al principio de marcar bien el pecho, lo que es el pectoral del superhéroe, antes con Batman. Y entonces pasa que también el tamaño nuestro de la clavícula, o en el caso del personaje, es el mismo de la mano, es decir, la caída nuestra del hombro, si nos ponemos la mano tal que así, nos damos cuenta que también es la misma distancia. Son estos truquillos, como hablamos un poco a lo Da Vinci, que bueno, que Sí, cara, mano y clavícula están muy relacionadas. sí, sí. Luego ya, como digo, estamos haciendo un cómic, ¿no? Entonces lo vamos a deformar un poco, lo vamos a exagerar. Sí. Pero vamos, para hacer la perfección, y sobre todo hablando ahora de un estilo de cómic muy americano, ¿no? Que hay Muy una anatómico. base anatómica enorme, son muy buenas referencias para tener en cuenta. Muy buenas referencias. Vale, venga, pues voy a continuar. Voy a situar, a ver, prácticamente a la mitad del segundo tercio, el entrecejo. Y Batman, hay algo que es muy importante, prácticamente es todo negro. Entonces, en el entintado vamos a jugar en hacer brillo en pequeñas líneas que nos marcan las facciones, ¿vale? Vamos a marcarle la misma máscara, la sien, vamos a marcarle una línea que te va a decir dónde termina, dónde empezaría el pómulo, justo debajo del ojo. Igual que le vamos a marcar un poco, le vamos a fruncir el entrecejo, ¿no? Porque ya directamente la máscara de Batman tiene una expresión, bueno, igual que la de Daredevil, ¿no? Que no son capuchas, sino que ya directamente te marca una expresión.
Vale, voy a marcar un poquito aquí el Yo voy cejo. corrigiendo mi bocetillo. Ya luego te lo enseñaré cuando hagas los ojos y el ceño Vale, para un que veas momento. cómo me está quedando. Voy a estrecharlo un poco. Ujú. Venga, vamos a sacar. He cometido ahora mismo un error muy común, que es pensarnos que todo es cara, ¿no? Que todo es cara. Tendemos a subir los ojos a la mitad y dar importancia a la parte de la frente y del cráneo. Tendemos a hacer los ojos prácticamente llevártelos hasta la sien y no. Se nos quedan aquí. Se nos quedan aquí. Y ahora lo que decía de empezar a marcar líneas de la estructura ósea. Voy a marcar aquí un poco la sien. Voy a marcar aquí otro poquito la sien. Voy a exagerar un pelín el entrecejo. Y una línea muy importante para darle volumen sin tener que sombrear ni hacer nada, que decía que es la línea que marcaría sobre el pómulo. Ujú. Vale. Aquí estaría en la oreja. Voy a marcar un poquito aquí. Aquí estaría el pómulo y aquí también estaría dentro la orejilla. Vale, yo creo que lo tengo. Ahora, trucos, como decía, para no perder ni la expresión ni nada, pues vamos a intentar simular un reflejo sobre la cabeza Ujú. y en vez de, yo lo voy a rayar un poco, en vez de pintarlo, pero Claro. funciona, ¿eh? Sí, lo marcas como referencia. Lo marcas Sí, con líneas como referencia de la zona que vas a sombrear. sí, exacto. A la nariz voy a hacer igual porque digamos que viene totalmente recta. Si la viéramos desde arriba, hace así la mano. Y voy a hacer lo mismo. Vamos a marcar un pelín. Voy a hacer lo mismo para sacar el mentón. Finalmente, ahora lo vamos a modificar un poco porque suele ser ancha la barbilla de nuestro personaje. Suele ser un poquito más ancha. Y voy a marcar debajo una pequeña sombra, igual que sería un poco la sombra del mentón. Bien, venga, vamos a hacer la boca. La boca, vamos a ver, la voy a hacer un poquito, venga, vamos a hacer un poquito abierta. ¿Vale? Y no vamos a marcar los dientes, vamos a intentar dejar que sea la línea, la mancha, la que te haga incluir la forma, ¿vale? Porque si no, al final es rarísimo, exactamente igual que si lo hiciéramos con la boca cerrada, no vamos a perfilar los labios. Si lo hiciéramos con la boca cerrada, lo que vamos a marcar es una pequeña mancha aquí, ¿vale? Que ya te estaría diciendo que termina el labio de abajo. Claro, Exacto. esto. Exacto, exacto. Para no perfilarlo, porque si no, el dibujo no sería bonito, unos labios perfilados, sobre todo en uno. Vale, voy a hacerla, voy a marcarle un pelín, voy a hacerla un poquito. Yo ando todavía por el sombreado, pero bueno, lo voy a terminar ya rapidito y me paso a la boca. Vale, voy a traerla para acá, voy a hacer un pelín más, voy a exagerarlo un poquito, porque no, y la voy a hacer un poquito más. La verdad es que Ben Affleck pegaba mucho con Batman Sí, porque tiene un pedazo de mentón sí, sí. y, Mira que y yo como vamos a... actor me fallé un poco y como actor no lo veía a él, pero es cierto que se corresponde anatómicamente al personaje de cómic, que encajaba perfecto. Bien, lo que decía es que no vamos a marcar los dientes, vamos a marcar un poquito justo la comisura, el hueco que quedaría entre los dientes de arriba y los dientes de abajo y podemos marcar
un poquito la encima. Bien, y aquí voy a hacer un poquito, vamos a marcar lo que sería la línea del mentón. Venga, y si no ha quedado espacio para, voy a cambiar el símbolo. Voy a recortarlo ahora. Bueno, a ver, voy a verlo desde cuenta. Es bueno cuando dibujamos, por ejemplo, en pizarra o incluso en un caballete o incluso en el papel, tomar distancia, de ver cómo te está tomando el dibujo. Porque si te pegas mucho al dibujo, como que te encierras mucho en ti mismo. Pues crees que lo llevas bien. Es igual que lo que he dicho antes de los niños cuando se pegan mucho a la línea o alguien que no sabe, no le han enseñado a dibujar, que se pega mucho a la línea y no ve el conjunto. El conjunto tal. Entonces, bueno, pararse un momentito después de cada paso y echar un repaso para ver si hay que corregir algo. Sí. Voy a, ya sobre esta estructura que tengo, voy a trabajarlo ya un pelín y entonces voy a ir por izquierda, ¿vale? Venga, de hecho, bueno, yo creo que es un poco, lo he hecho un ancho además por la posición un poco de la pizarra y dibujar un poco de lado. Venga, voy a ir corrigiendo un poco. Que por cierto, en el podcast de Cómic Mundial tenemos la musiquita de introducción de Batman, la serie antigua de Adam West. Entonces viene muy al caso empezar con Batman. Vale, este es un poco el problemilla de este tipo de pizarra. Voy a ver si pudiera... Venga, no, porque vamos a jugar con colores. Ya le metes ahí, estás con un verde, ¿no? Sí, o verde o negro es para que se pueda ver ya la diferencia, porque si para no... remarcarlo. Sí. Venga, estas son cosas que yo luego haría en negro cuando me pasé al entintado. Ah, ya veo. Exactamente igual, como decía antes, de reforzar un poco. Es que ya tenemos al personaje prácticamente hecho. Ahora es cuestión de meterle los detalles. Ya aquí podríamos entrar en entintado, en sombreado, con unos rotring, con pilos. Vale, voy a bajar un poquito el cuello y ya empezar el trapecio un poquito más abajo. Sí. Y luego, si tenemos espacio, no, pues yo había pensado en, mientras estemos en cuarentena, ¿no? Pues todos los personajillos que vayamos haciendo, pues había pensado en cambiarle el símbolo y convertirlo en un símbolo nuestro y entonces trabajar el icono. Se está haciendo mucho en España también de quédate en casa. Claro. Que de hecho estuvimos... Sí, esta casita, que de hecho, pues Baldo ha estado haciendo esta semana una serie de dibujos guapísimos, que podéis ver tanto en su cuenta en Instagram como en la de Nakama Project Almería, en los que, bueno, ha repartido dibujos para colorear para los chavales, o sea, los ha dado en blanco y negro para poder colorearlos. Y bueno, pues ha estado haciendo este tipo de dibujos así con este iconito de la casa, ¿no? Que luego los vamos a enseñar para una tareilla que vamos a mandar para que os hagáis la idea de cómo podemos adaptar un tipo de personaje con otro. Ya ahora explicaremos exactamente de qué va la cosa. Yo ya estoy terminándome el sombreadillo, te estoy siguiendo más o menos. Estoy dando cañitas.
fijaos que a pesar de que Batman es negro, o sea, negro, tiene todo, es de color negro el traje, pues aquí por contraste, como tenemos la pizarra de fondo blanco, pues le hacemos el sombreado en ciertas partes, le añadimos como si fuera negro algunas partes, como hemos visto aquí, en la parte de la frente, la nariz, el pómulo. Sí, es muy importante. Aparte que no se hacen esas manchas al azar, ¿no? Vuelvo a la base. Digamos que lo vamos a trabajar. Lo puedes ver incluso, se puede ver si trabajamos al personaje con capa, cuando la capa, para hacer un poco que la capa se adapta al cuerpo, ¿no? Pues tienes que hacer la estructura, tienes que trabajar el cuerpo de abajo y entonces hacer ciertas luces, ciertas sombras en zonas que realcen la musculatura. Por eso, no habría que olvidar, como yo digo, el entrecejo, la sien, justo donde Pómulo. estaría si fuera una cara humana, el pómulo, exacto. Y listo. Bueno, un poquito más. Vale, y puedo bajar, por ejemplo, voy a bajarme un poquito la nariz. Sí, voy a bajármelo un pelín. Yo estoy terminándolo y ahora te lo voy a enseñar, lo que he dibujado, para ver si si me da el visto bueno. Está todo con muchos Vale. detallajos y tal. A ver, que le meta un poco el sombreado del hombro. Luego voy a hacer aquí, voy a dejar alguna un poquillo, ¿no? Como yo Voy a digo, borrarle si algunas líneas. pensásemos en hacer la cabeza de lado, vuelvo a lo mismo. No hay que hacer una cabeza. Ya estaríamos trabajando el elemento marcando la línea aquí. Voy a marcarle un poquillo. A ver, contorno. Voy a hacer como un falso tintado apretando un poco más el lápiz. A ver. El ojo un poco regular ha salido, pero bueno. A ver, voy a borrar algunas líneas. Mira, Baldo, a ver. Te voy a compartir la pantalla con la mía para que se vea bien. Voy a borrarle la línea del centro aquí. Vamos a ver. Creo que es la primera vez que dibujo a Batman, ¿te lo puedes creer? Es que yo, como soy más de manga, pero bueno. A ver, la flechilla la voy a hacer aquí un poco. Fijaos, vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Bueno, aquí está mi Batman. A ver, ¿qué te parece? Me parece chulísimo. Me Ah, parece gracias. chulísimo. A ver si se ve, Mira, se ve bien, ¿no? en un segundillo que Ah, escuche, mientras me lo enseñaba, he marcado un poquito lo mismo. Si quisiera plantearme un pequeño bocetíco, ¿no? De cómo marcarme la cara un poquito más de perfil, ¿no? Entonces he hecho lo mismo, pero he trabajado, como siempre, de lo general, pensando que esto es una cara, vamos a cambiar el eje central y lo vamos a poner en el lado y vamos a hacer la estructura de la parte de atrás de la cabeza. Vuelvo a lo mismo, vuelvo a mis 3 partes y media imaginarias, Claro. vuelvo a situar aquí los ojos, me traigo la nariz para acá. ¿Este se ve bien? Sí, sí, perfecto. Vale, para acá. Y luego ya pues te metería en detalle. Parece más un demonio ahora mismo, pero digamos que sería, ya como decía, ya hay posibilidades. Una vez que empieza
Claro. Pero bueno, no tener miedo. No sé por qué hay mucha gente que ve los bocetos como dibujos mal hechos, ¿no? Y ahí lo odio a muerte. Lo odio a muerte. Al final el boceto es la parte más importante. Y si no eres capaz de construir esto, ya un boceto te va a dar destreza. Y bueno, lo más importante de todo es luego la memoria fotográfica. Yo estoy dibujando, me lo estoy inventando, ¿vale? Sería mucho más fácil para mí tener a un personaje, tener una foto y, como Efectivamente. digo, adaptar la estructura. Pero una vez que simplifica un elemento o simplifica una pose, esa pose la retienes para siempre, porque es mucho más fácil retener el muñequito y luego vestirlo, como decías tú, que directamente empezar con detalle. Entonces se produce una memorización automática. Al final las poses Efectivamente. prácticamente son las mismas. Un tío corriendo es un tío corriendo, sea el que sea, el personaje que sea. Entonces es muy, muy, muy importante. Claro. Luego nos podríamos meter ya en dibujos más complicados, pero yo no lo haría, no lo haría, de verdad. Empezaría por hacer nuestro pequeño robot en una posición fácil y una vez que lo controlemos bien vamos a empezar a moverlo. No pensar en mover a la persona, sino pensar en mover la estructura que hemos hecho. Eso, Yo pienso que efectivamente. una actividad guay podría ser, ahora que estamos en cuarentena, pues no lo sé, vamos a intentar crear una posición heroica para luego hacer al personaje que queramos, ¿no? Con nuestro Ujú. símbolo de la cuarentena, pero esa posición no estaría mal que os la hiciera vuestro hermano, vuestra hermana, vuestro padre, vuestra madre, ¿no? O buscarlo, ¿no? Pero vamos, que hablo de un trabajo de croquis, no de ver solamente la estructura y, pues bueno, no importa poner a nuestro papá haciendo músculos, ¿no? Y de eso luego desarrollar lo que va a ser un futuro personaje. No un trabajo final, no un trabajo intintado, No, 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 no. no. Exacto. Y luego así pues ya va a coger destreza para luego aplicarla a otros dibujos más elaborados, porque realmente para las personas que les gusta el dibujo, para las personas que hacen sobre todo esto por amor, Ujú. realmente, digamos que el amor, el cariño que le ponga a tu trabajo es prácticamente el 90%. Ahí influyen muchas cosas. Yo pienso que a todos los que nos gusta el dibujo somos personas sensibles, entre comillas, ¿no? Estamos acostumbrados a fijarnos, a observar, a ver detalles. Cierto. Entonces, supongo que a veces hay personas a las que se le hace difícil crear, ¿no? En esta situación, en estar encerrado en casa, a veces hace falta un estado de ánimo propicio para hacer lo que más quieres. Yo, si no estoy contento, lo digo mucho, no creo. Puedo copiar muchas cosas, pero en esta cuarentena a mí me ha costado mucho desarrollar personajes nuevos o desarrollar la imaginación, porque hace falta pues, tu entorno habitual, la música. Para mí es importantísima tu música habitual, que hace que Mm. esas 3 horas, 4 horas de trabajo se te pasen en 5 minutos. ¿Sabes? Agachas la cabeza, has hecho 4 dibujos y te están diciendo, oye, Vato, ¿estás o no estás? Porque lleva el día entero dándole vuelta al papel. Vale, pues si queréis, ¿cómo vamos de tiempo? Pues yo creo que vamos bastante bien. Llevamos cerca de una horita. Podemos dedicar otro ratito más a otro dibujo, ¿vale? Con otro personaje, para ver otro tipo de pose, quizás. Y mandarla, bueno, ya has mandado la tareica, decir que podéis mandarnos esta tarea a través de redes sociales, por Instagram, por ejemplo, y también podéis mandarnos vuestros dibujos al mail de nakamaprojectalmeria@gmail.com, que bueno, les pasaremos el dibujo, los dibujos a Baldo para que luego en la siguiente conexión que hagamos Sí. pueda él apreciar cosas muy interesantes, que no son críticas ni mucho menos, todo lo contrario, son observaciones que podemos hacer de cómo se han hecho los dibujos, o podéis mandarnos preguntas que os interesen, por supuesto, y vamos a ver si con suerte podemos hacer un chat en directo, que sería muy interesante. Pero básicamente ahí está la tarea. Podéis dibujar es el boceto, la estructura básica
con la que podéis trabajar un tipo de personaje y ya si os queréis lanzar, pues hacer un personaje que os mole. Os voy a enseñar antes de seguir una serie de los dibujos que ha hecho Baldomero. Vamos a compartir aquí pantalla con mi ordenador y vamos a ver una serie de dibujos, ¿vale? Entonces, aquí veis, por ejemplo, uno de los dibujos que ha hecho Baldo, que está dedicado a nuestros mayores, ¿no? Que son, pues, el público más vulnerable en esta situación de crisis. Pero bueno, un tributo para que nos acordemos de ellos, para que, bueno, para también prevenir de que ellos tienen que estar ahí, pero también darles mucha atención, mucho cariño, aunque sea a distancia. Y bueno, aquí podemos ver la versión sin colorear, ¿vale? Podéis descargarla sobre todo en las cuentas, en nuestras cuentas de Facebook, tanto la de Baldo como la nuestra de Nakama. Y aquí tenemos el ejemplo del Batman, aquí amarrando al coronavirus, que bueno, básicamente lo has mezclado con un soldado, en este caso pues hiciste tributo Sí. a los soldados, a los equipos militares, ¿no? A los servicios militares que también han estado ahí en primera línea y lo has disfrazado al soldado de Batman, básicamente. Sí, aparte, justo, y como yo digo, adapto, pero no invento. Es el uniforme real que usan la Fuerza del Aire de Murcia. Me fui a referencias de un amigo que se llama Rubén, busqué una foto suya y entonces me estuve fijando en pequeños detalles para que también se sientan identificados. Y digo, oye, joder, si es que, perdón, si resulta que es el uniforme, claro. Claro. Ese la verdad que me gustó bastante, bastante. Uh-huh. Claro, estos son para colorear, entonces digamos que el entintado ha sido lo mínimo. He Muy marcado sencillito, muy bien la fijaos, aquí hay línea, un poquito de pero, sombra, aquí también un poquito, sí, por aquí, pero pero... vamos, esto es lo mínimo para que se le pudiera meter color, Uh-huh, porque si no, pues no se vería bien. uh-huh. Y bueno, Y mira, a ver si... por aquí está este del señor, del viejete, que me gusta bastante, está Sí, muy, muy gracioso, aquí dándole una patada sí. giratoria al bicho. ¿Puedes imaginarte la referencia de la pose? ¿De Yo dónde creo sale? que esto lo mismo es de algún videojuego. Para matarme, es Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, ¡ay, es verdad! ¡Es verdad! La pose la saqué viéndola. Me encanta ver películas de dibujos, me encanta, me encanta. Y voy al cine Es hasta con verdad un que he blog. visto la A pose ver, de Fu ahí, así es verdad. sí, Vaya. Yo pensaba en algún videojuego de lucha, algún Street Fighter, alguna cosa de esta, pero no, claro, es el Kung Fu Panda. Joder, qué guay. es, es una de las patadas de Kung Fu Panda, Ujú. sí. Y bueno, aquí vemos a este chaval. Ese es ideal para la actividad que yo propongo, Sí, de crear, hacer a un personaje de nuestra casa como nuestro héroe, ¿vale? sí. Porque realmente no olvidéis que todos los que estamos en casa también somos héroes, ¿eh? No somos conscientes porque mucha gente se lo está tomando a unas vacaciones, Ujú, pero realmente, aunque digan, no estamos haciendo nada, estamos encerrados, que no es poco. ujú, ujú. Y bueno, por aquí también este que me gusta mucho también de los sanitarios, ¿no? De los servicios sanitarios. La versión en Sí, blanco y negro, que también está muy, muy chula. Este imita al clásico dibujo de la mujer en la sí, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ay, sí, ¿cómo era el sí. lema? Que tiene un lema, ¿no? Que tiene un eslogan, que es el Sí, de... no me acuerdo del lema, como pero sí, sí, sí. para alistar a las mujeres. No alistarlas, sino para comprometerlas a las fábricas y todo esto, ¿no? Es Sí, una propaganda muy clásica. un poco lo que decía, que son ya poses Ujú, universales que todo el mundo reconoce y entonces exactamente igual que los jeroglíficos egipcios, ¿no? Ya tiene una lectura, ya no era una mujer, como tú bien has dicho, no una mujer sacando músculo, ya te hace referencia a esa ilustración, ¿no? claro. De la fuerza del apoyo a las mujeres, a la mujer trabajadora. Ujú, Entonces, ujú. por eso usé esa posición en concreto. No era simplemente una mujer sacando el puño. Exacto, lo has dicho muy bien. Ujú. Muy bien. Y luego aquí, este fue uno de los primeros, me parece. Este Sí, de la niña aquí. Ya sí, yo empezaste a hacer lo del icono también. sí. A mí, yo hacer objetos cotidianos me encanta. Igual que en el del padre me marqué lo mejor que pude el recogedor, ahí la escobilla. La escobilla me hizo muchísima gracia Sí, sí, sí. hacerla.
Y La verdad aquel que estuve chaval dándole el cambio también con esto, con la con la espatulilla, espumadera. con la espumadera. Sí, 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 sí. Bueno, esto es un dibujo de nuestro Aparte, amigo Daniel, este de Mary Ferrer. Ah, este también está muy gracioso. sí, pues Esto fue ese, esto de un colega tuyo, ¿no? pues sí, es de Antonio Millares, ha sido deportista en Almería toda la vida, ha sido jugador de voleibol Ah, y ahora mismo, bueno, ya lleva tiempo, mucho tiempo, trabajando en una línea de autobuses ujú, de Almería. Es un currante y la verdad que leí un post, él subió una de estas fotos trabajando ujú. y justo cuando empezaba la cuarentena. Entonces salía con miedo y me acuerdo que ponía debajo, hoy me parece que voy a pillar el coronavirus, cita, el cáncer, yo pienso que me lo llevo todo para casa. Me hizo gracia. Y luego aparte que también, pues un referente, igual que los militares, igual que las enfermeras, son personas que estaban dando el callo. Entonces me pareció interesante adaptar a personas reales, Ujú, reales. ujú, Ellos se identifican, ¿no? Pero bueno, para otra persona se reconoce lo que es un ujú. conductor y ya Y aquí vemos está. el casco y Aparte, el martillo de Thor. Mm. sí, sí, el casco me venía a huevo. Aparte, Antonio tiene un semblante nórdico, muy Sí, cierto. nórdico, Ujú, y la verdad que me hizo mucha ilusión ujú, mandárselo y ujú. darle una alegría. Exactamente igual, tengo un Transformer Sí, que hice, bueno, estos y son por eso, diseños varios. para tocarle un poco la fibra Este es el al del Transformer. sí, ese Transformer es súper especial porque esa ambulancia es la ambulancia del servicio murciano de Ah, mi amigo Jurado. ujú, Y justo él estaba trabajando a muerte. ujú, ujú. Y aparte eso, que para mí él la va a identificar, ¿no? Para muchas personas, pues bueno, es un Transformer más, pero bueno, que haya por lo menos una persona que diga, en mi ambulancia, ¿no? ¿Por qué? Pues a lo Ujú. mejor por el tipo de tapacubos que lleva esa rueda, ¿no? Que no quería perderlo. Fuera de los detalles que puedan ver, a lo mejor del robot y demás. Fíjate de cosas, a mí los tapacubos, esos viejos que me encantaba hacerlos tal cual, ¿no? Para que no pierda así su toque. Y Ese fijaos me gustó. qué gracia tiene el Transformer que vemos cómo, bueno, las ruedas, las cuatro ruedas están en los hombros y aquí detrás lo que es por el tobillo, más bien, ¿no? Por el talón. Y luego la parte frontal del coche, no, la ambulancia, está en el pecho, ¿no? Cómo te la has subido aquí al pecho. O sea, Sí, como tal, el morro, ¿no? Así que te la has subido aquí a la zona del pecho y la cabecilla que siempre está oculta dentro del Transformer, pues la saca. claro, Mm, claro. Hombre, para hacer transformes, sobre todo para hacer dibujos mecánicos, hay millones de posibilidades porque encajan muy bien. Entonces, no molesta que haga un tubo más, un tornillo menos, o que te saque una forma absurda que justifique una Cada parte de pieza del la, coche. de la anatomía. Claro, Sí, claro. Y bueno, iba a enseñar ya este el último, que es también pues dedicado a los reponedores, reponedoras, a las cajeras también, ¿no? De los super, ¿no? Que han sí, estado ahí también. Y fijaos, pues otra pose. Fijaos como, por ejemplo, ella apoya la mano en la cadera y el otro lado de la cadera está levantada. Como hace ese juego entre los sí. hombros y las caderas también para, bueno, para marcar la pose, básicamente. Sí, eso, si te basas en el robot, en este muñequito que yo digo de hacer, es súper interesante ver cómo cambia el dibujo solamente cambiando, como decía, el eje central de la cara o jugar a cambiar la línea de las clavículas y esta línea horizontal que marcaría lo que sería la cadera. Ujú, Y lo humaniza un poco, como yo digo, ujú, lo termina humanizando. A lo ujú, mejor este se ha ujú. humanizado de más, pero sí, la verdad que queda bastante chulo. Pero vamos, a mí, sobre todo como dibujante, a veces no son los detalles así lo que más me gusta. Me gusta más cuando se intuye, como la mano de arriba que sujeta la caja, que no hay manos, son dos rayajillos. Sin Ujú, embargo, ujú, la que apoya en la cadera está como más perfecta, más humana. ujú. Pero la otra, que apenas se ve, son dos rayajos que los que te hacen ver que es una mano, ¿no? Y a veces hay que dejar que los dibujos sean dibujos. No humanizarlo demasiado y dejar que sea la misma tinta, exactamente igual que un cuadro al óleo, que lo puedes ver y que es realista, pero lo empiezas a ver, te empieza a acercar, y lo bonito es ver que no es una foto,
ver que realmente la pintura y las manchas crean un efecto visual y te crean una imagen. Bueno, pues voy a dejar de compartir aquí la pantalla. Vamos a seguir aquí en esto. Sí. Y bueno, vamos a hacernos otro dibujillo, uno rapidito, o lo dejamos aquí. Pues como veas, yo quería, si quieres, planteo como ejemplo, ¿no? Para que no pierdan el miedo a hacer un rayajo y que piense ni que es feo ni que es bonito. Es un rayajo que habla, es un boceto que habla. Vale. ¿No? Entonces voy a hacer, si queréis, hago la base de la base de la base de lo que sería un trabajo posterior de Spiderman, ¿no? Sí. ¿Vale? Vale. Pero vamos, ya sería otro nivel en cuanto a perspectiva. Más complejo, más complejo. Me gusta mucho. Sí, pero como digo, venga, directamente, es mucho más difícil inventarlo, ¿no? Que buscar alguna referencia, ¿vale? Entonces, así, incluso con su fallo, al final el dibujo yo creo que se va a comprender. Venga, yo para hacer un esquema es una cosa que también la he trabajado bastante. Y como decía, una vez que la haces simple, ya es mecánica. Voy a situar, por ejemplo, voy a situar la cabeza aquí. Ajá. Vale, bueno, voy a bajar el centro. Yo voy a hacer bocetillos también. Bien. Ahora voy a traerme este hombro aquí, el deltoide, y le vamos a curvar la espalda. Entonces, digamos que esta sería la línea de atrás, el pecho me quedaría aquí escondido. ¿Vale? Y esta me la voy a traer para acá. Este brazo. Simple. ¿Vale? Y el otro brazo, pues ya tendría un hombro que me quedaría aquí y el otro brazo para acá. Voy a construir, como lo quiero hacer en perspectiva, voy a construir un poco la parte de arriba para luego trabajar la parte de abajo. Para que se entienda bien. Vale, me voy a traer el codo aquí. Esto sería el bíceps. Y me voy a traer el brazo. Wow, está ya siendo súper dinámico, ¿eh? Ya, esto no es la pose tiesa, ¿eh? No, esta ya se complica un poco. Esto ya es alto nivel, esto es nivel avanzado. Sí. La mano. Pero, ¿sabes? Yo te estoy copiando y entonces digo, hostia, qué guapo me está saliendo, porque voy paso a paso. Y digo, guau, qué perspectiva más guapa me está quedando. Venga, me voy a traer este brazo aquí abajo. Sí que creo que se me ha ido un poco la olla con el largo de este brazo. No pasa nada. Lo voy a corregir. Sí, se puede corregir siempre. Y lo voy a traer para acá. Sí. Aparte que le voy a exagerar la muñeca. Pero claro, ya esto es que lo hace de memoria. Lo hace de memoria directamente, ya está situando el hueso de la muñeca y situando los nudillos. Estoy situando para la mano, fíjate. ¿Vale? Simplemente me he traído 1, 2, 3. Me he traído los nudillos para acá y me he traído el pulgar para atrás. Claro. Fijaos que una de las cosas que echan muy para atrás cuando tenemos que dibujar cosas son las manos, los pies, que son una de las cosas más difíciles de aprender a dibujar, porque hay que posicionar, en verdad, la base, es la estructura, como acaba de hacer Baldo. Sí. Le hemos hecho ahí una especie de trapecio, un rectángulo, básicamente, y entonces, a partir de ahí, ha posicionado los nudillos y el pulgar. Sí, podríamos estar trabajando manos como el que trabaja un sub. De hecho, son las manos lo que más me llamó la atención cuando empezaba de pequeño a ver dibujos de Spiderman. Y empezaba a ver el tipo de dibujo americano, el ver cómo la falange, los dedos, cómo expresaban muchísimo con las manos. Y no deja de ser, pues eso sería interesante, de preparar una clase para hacer manos, pero no deja de ser
prácticamente esto. Claro. Esa es la Luego base, ¿no? La ya estructura. depende, sí. Ya luego, según cómo quieras marcarle de eso de detalle, vas marcando cada falange de los dedos, vas marcando la Exacto. distancia. Va a cerrar el puño, lo va a traer para acá exactamente igual, ya juega un poco la perspectiva, pero siempre, siempre de lo más simple. Si una forma simple no va bien y se va a hacer difícil, no cometáis el error de, venga, tiro el dibujo a la basura y empiezo otro más difícil todavía. No, se corrige. Sino todo lo contrario. Exacto. Vale, venga, voy a continuar rapidito. Si me cae para acá la espalda y el cuerpo, digamos que aquí, vamos a ver si es muy fácil. Vamos a ver y vamos a ver. Wow. Los cuádriceps que vendrían aquí. Aquí asomaría, que esto ya es un detallazo, pero ya es mucho más fácil si buscáis un personaje, buscáis un muñeco, que insistir mucho, ¿eh? No, puede ser un poco frustrante intentar imaginárselo y ver que no sale y que no sale. Venga, voy a traerme este para acá. Esta rodilla vendría aquí. Estos serían los dos cuádriceps. Y entonces aquí nos caería una espinilla y aquí nos caería la otra. Vamos a ver. Y aquí tengo la otra. Vamos a ver si pudiera. Esta la voy a hacer sobre el cuádriceps, esta delante. Si os dais cuenta, esta queda delante y esta queda detrás. El cuádriceps está encima. La verdad que son dibujos rápidos, como aquel que dice. Tú fíjate que yo, por ejemplo, vi una vez en persona que vino, bueno, fue a Almería a una jornada de cómic, vino Salva Spin ¿Sí? y me dedicó dibujillo, un Deadpool para mí, como un colega mío. Y me acuerdo que el Deadpool me lo hizo volando, ¿eh? En 15 minutillos como Sí. mucho, ¿eh? O en 10 minutos. Y digo, ¡buah! O sea, pero él es que lo hacía como si fuera una máquina, ahí, o sea, como una impresora, y pa, iba sacando cada dibujo que dedicatoria y tal. Y son dibujos que se hacen rápido, en verdad, porque son como muy para hacer Sí. rápido, básicamente, porque es así como funciona el cómic de superhéroes en Estados Unidos, que cada semana sale un capítulo nuevo, tiene que ser muy así, y claro, los personajes al final, a la hora de hacerlos, también se tarda un poquito de tiempo en hacerlo. Sí, pero decía, cuando ya dibujas bien, lo que te digo, ese dibujo que y tengo yo otro también que me consiguió mi amigo Juanillo de Murcia. Salva, de hecho, tiene academia en Murcia. Y, hombre, los cómics están mucho más perfectos, pero ese dibujo rápido que hace, como lo hace con esa soltura, ese concepto ya mola, ya es un dibujo chulísimo, que se nota que te lo está haciendo un profesional. Dices tú, vale, aquí, aunque sea un boceto, este tío sabe lo que hace. Entonces, por eso, mola. Vale, una vez que tenemos la base, como digo, pues ya empezaríamos a trabajar. Añadir detalles, otra vez. Detalles. Bien, estábamos hablando de Spider-Man, voy a terminarlo aquí abajo. Fíjate que te iba a decir que aquí no has marcado tanta estructura de base tan sencilla, sino has tirado directamente allá a la segunda fase. O sea, al principio hemos hecho una fase muy básica y luego has tirado ya a hacer contornos y tal. Aquí has tirado directamente casi a contorno, o sea, de golpe. Sí, he tirado casi a contorno porque de verdad quiero insistir mucho en que yo no tengo ninguna referencia ahora mismo. Claro. Entonces, me lo estoy inventando y puede ser un poco lioso empezar a crear una estructura de la nada y no me gustaría que la gente se habitúe a crear estructuras de la nada. Yo los invito a que busquen referencias reales y lo simplifiquen. Entonces,
desde un deportista, desde una escultura. Mira, la escultura, a mí hay esculturas que me encantan. Yo he llegado a hacer a un Hulk pero eso para mí, eso no lo he subido nunca, con el Laoconte, ¿vale? Con la escultura del Laoconte que sale hipermusculado, echado hacia atrás, y era ideal. Bueno, vale, sí, como te decía, el 7 está un poquito más construido. La cabeza mucho más fácil que la de Batman, igual que le pasa a Deadpool, ¿no? Ya cuando vas a personajes que van totalmente enmascarados, te alivia mucho, ¿no? Porque te ayuda, solamente va a hablar con el tamaño de los ojos. Y le vamos a Claro, dar, eso lo podemos hablar otro día, de darle expresión de duda, de inquietud o de enfado solamente a con los jugar a ojos. cambiar. En Deadpool se ve muchísimo, ¿no? Pero hay que hacer una boca, hay que hacer una nariz, entonces ahí te escapa un poco. Si nos fuéramos a meter ya en detalles, poco, porque prácticamente está, sería marcar un poco donde irían las botas, marcar. Bueno, es súper importante en Spiderman, si vamos a hacer las telarañas, Uf, ahí hay una adaptación anatómica igual que en las luces. O sea, no estamos hablando de una cabeza, si viene así, por cierto, el mío, la aquí, así cabeza, va. ¿vale? Si sobre esta cabeza nosotros queremos Marcar las telarañas. trabajar las telarañas, las líneas se van a adaptar a la forma de nuestro Hay un personaje. punto, digamos, como que parte desde el centro, entre los dos ojos, que Sí, ahí es hacia donde van todas las líneas. Básicamente, van hacia ese punto entre los dos ojos, en el entrecejo, y entonces sí, van en lo que es la cara. haría las veces de punto de fuga, sí. Pero luego, por ejemplo, como decía, el hombro, exactamente igual. Vamos a jugar a exagerarlo, o las del gemelo y la pierna, no hacerlas rectas, sino adaptarlo un poco a si tuviera por detrás, por ejemplo, la haría así, Ujú. ¿vale? Y ya estas líneas te empiezan a hacer un poco la forma de la musculatura, ¿no? Ese movimiento real que existe. Para abajo, la arañita vendría aquí y vendría aquí. Vale, esto es un ejemplo rápido, ¿no?, de cómo comenzar a crear un personaje. Luego, como digo, habría un trabajo posterior de entintado. Pero es que esto es un pique, ¿eh? Esto es un pique. Si te gusta... Mira, me has hecho lo de Deadpool Ujú. y me ha venido una a la cabeza chulísima, chulísima. Voy a ver lo mismo ayer y no es muy, la verdad que no es muy complicada. Y luego juega mucho, eso lo hace también mucho en Dragon Ball y usan esa misma perspectiva para muchísimos personajes, que es ¿cómo diría yo? La virtud de no dibujar demasiado y dejar que Ujú. se intuya. Ujú. Entonces, cuando ya va a exagerar la perspectiva del personaje o de la pierna, llega un momento en el que en vez de hacer la pierna, hace solamente un cuádriceps gigante y la cabeza te dice que la pierna está detrás, el gemelo y el pie. No hace falta. O sea, no penséis oye, es un personaje cojo. No. Al final la cabeza te lo va a decir. Voy a poner un ejemplo rápido y yo creo Vale. que, a ver, por ejemplo, voy a traerme una cabecita. Voy a bajarle un poquito. Que por Voy a traerme la cierto, cabeza. decir que repetimos mucho en el grupo de Nakama, Proyecto Almería, que cuando nos envían dibujos, que realmente hace falta tener una biblioteca, vamos a llamarla una biblioteca mental, no una biblioteca de libros, sino una biblioteca mental de referencias, de que tú te aprendas de memoria a dibujarlas. Entonces, así te saldrán mejor los dibujos o simplemente mirando la referencia directamente. Puedes consultarlo, no es trampa, puedes consultar la referencia y sobre esa referencia, como hemos estado viendo, puedes vestir, entre comillas, a un personaje según como quieras, como hemos visto antes en los ejemplos. Por ejemplo, los dibujos de Quédate en casa, ¿no? Entonces, ya os digo que os recomendamos encarecidamente
que busquéis referencias, que copiéis de la vida real, que busquéis fotos en internet, que, como ha dicho Baldo al principio, podáis hacer instantáneas de gente haciendo deporte, los que hacen parkour, por ejemplo, es un ejemplo muy chulo. Sí, los de parkour son ideales, ideales. Vale, mira, ya tengo prácticamente la parte de arriba. Voy a completarlo un poco porque, como yo digo, al hacerlo en perspectiva, solamente a línea es difícil de comprender que la cadera viene aquí, que un cuádriceps viene aquí y que la otra pierna está totalmente en perspectiva. Así que voy a trabajar un momentito. Rápidamente, lo voy a construir un poco más, lo que sería la parte de nuestro personaje. Vale, voy a trabajar un hombro aquí. El codo viene aquí y el tríceps vendría aquí. A ver. Aquí. Y aquí. Y lo estoy, si le ver la diferencia de tamaño, fíjate entre un hombro y el otro. Bien. Y ahí tenemos la katana. Sí. A ver, yo creo que la he liado un poquito. Pero lo interesante es que siempre podemos corregir, quiero decir, que no puede salir el dibujo perfecto a la primera. Todo lo contrario, hay que ir perfilándolo. Incluso alguien como tú, que ya dibuja siempre y todo, tiene... Claro, o sea, Somos humanos, hay que experimentar y hay que corregir y ya está. Vale, y me voy a traer esta para acá. Vale. Aquí has aplicado, digamos, lo que es perspectiva de dar prioridad de lo que es la cercanía a su brazo izquierdo, que está más cerca de nosotros. Luego por detrás está el otro hombro y las piernas también. Hay una pierna que se nota que está más adelantada que la otra, por la distancia que la has puesto. Es el engaño, entre comillas, que hace la perspectiva, pero inmediatamente sabemos identificar cada parte donde está, si está más cerca o está más lejos, básicamente. Sí, he corregido el tamaño de la cabeza en un momentico. Lo he hecho un poquito más horizontal porque no me encajaba bien en la línea imaginaria que hay, donde estarían las clavículas. ¿Vale? Esto vendría para acá y el pectoral viene aquí. Viene ahí, la línea de las clavículas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Claro que se entiende, sí, sí. Vuelvo a lo mismo, a la mano no hay necesidad de hacerla hiper detallada. Exacto, el pulgar viene aquí. Esta es la otra mano. Y ya vamos a trabajar la espalda. Vale. Chachi. El tríceps, como les digo, viene aquí. Y luego ya es cuestión de meterse en detalle, en hacer la forma. Como hemos Al hecho ser antes. de spool, sí. De spool trabaja negro y rojo. Vale. Trabaja aquí también. Aquí también. Bueno, luego lleva las correas. Y luego elementos que te ayudan, son pequeñas astucias que también te ayudan a darle volumen. No como colocar elementos en la ropa. Accesorios. Sí. Esta mano viene aquí. Este iría negro. Esto es el otro hombro. Esto es el otro hombro. Vale, y he hecho otro ejemplo más, ¿no? De lo que sería la base para crear una figura de acción. A ver, este ya es un pelín más elaborado, igual que el techo de firma, pero vamos, que es los cimientos, como yo digo. Efectivamente. Los cimientos. Es muy interesante también trabajar, no hace falta trabajar con la tablet. Si estáis en casa, si tenéis papel vegetal, papel cebolla,
por ejemplo, trabajar la estructura y si lo queréis tener a limpito, pues sobre ese papel cebolla, o sea, ese papel vegetal, colocar otro y trabajar la estructura. Es otra manera, pero vamos, que no es necesario, porque como yo digo, a mí eso es lo que más me gusta. Luego habrá tiempo para trabajarlo tranquilo. ¿Vale? Sí, ya como he Bueno, anunciado, pues subiremos algún vídeo grabado tuyo de ti dibujando como tal en el papel, que es algo diferente a como lo estás haciendo hoy con la pizarra blanca y los rotus, ¿no? Pero sí, a ver, básicamente... sí, me gustaría también aclarar, a ver, se podía compartir la pantalla, se podía trabajar de forma digital, ¿no? Y que vierais el proceso, pero yo pienso que es importante que se vea la mano, ¿no? Porque realmente al yo compartir, porque también puedo trabajar con la tablet o puedo trabajar con la Cintiq, pero yo me gustaría humanizarlo un poco y que veáis que se puede hacer Ujú, un ujú, trabajo chulo y en condiciones, que se puede expresar ujú. con 4 rayajos sin necesidad de tener ahora mismo en casa un super equipo de dibujo. Para nada. Y ¿Vale? de hecho, Entonces vamos a fijaos, que es seguir que a... lo que he hecho yo, este Batman, pues Está fijaos, guapo. hasta me ha quedado guay, ¿eh? Muchas gracias. Pues nada, pero Sí, esto hay que hacer caso a la premisa de que para aprender a dibujar hay que copiar mucho. No puedes copiar en los sí, exámenes, pero en el dibujo puedes copiar lo que quieras. De hecho, es la base. Y sobre todo, no hay que tener miedo a enseñar dibujos. Porque de sí, pensar me van a criticar, me van a tal... A ver, las críticas destructivas obviamente no sirven para nada, porque se están metiendo más con la persona que con el dibujo. Pero si tú quieres aprender, lo importante es enseñar los dibujos y que te digan, pues mira, esto no está bien porque es así y así. Tú intenta hacerlo de esta manera y ya está. Y practicar más hasta que veas tú que lo perfeccionas y ya está. Y si no, pues por gusto mismo, claro. por lado, por gusto. Pero básicamente, si para los que realmente queráis aprender a dibujar personajes o superhéroes en este caso, hay que seguir todas estas premisas que hemos estado viendo hoy. Empezar desde una base, una estructura, de ver bien las formas que compone un personaje, qué tipo de cuerpo tiene un personaje, fijarse, por ejemplo, en su musculatura, que es muy importante, y, y ver ejemplos muy parecidos. A mí, por ejemplo, me gusta hacer personajes inspirados en futbolistas. Ah, mira. Y es un muy buen ejemplo para hacer personajes que me han quedado, que están quedando muy chulos, a ver si algún día puedo enseñarlos, pero básicamente eso. Y también me he fijado en deportistas como skaters, como en, ¿qué te digo yo? Atletas de atletismo también, ¿no? Corredores, ¿no? Sí, Así que para hacer personajes heroicos, sea al estilo americano o en el manga incluso, los deportistas, los actores, las actrices son ejemplos muy buenos. Los modelos, fíjate, por ejemplo, yo esto siempre lo digo, pero en Disney, Aladdin es Tom Cruise. Se fijaron en Tom Cruise para hacer Aladdin y a Pocahontas se fijaron en Naomi Campbell. Entonces, fijaos, qué modelazos, ¿no? Entonces, si os sí, fijáis, dice, ostras, es que se han basado en algo, obviamente. Han tomado una referencia, no ha salido de la nada esa referencia y ¡pam! Y entonces se pone. Y de hecho, hablando de cómics, eh, el personaje de Nick Fury, Nick Furia, de Marvel, de los Avengers, sobre todo, ujú, pues antes era caucásico, era blanco, ¿no? Tenía el pelo un poco así onduladito, corto, con un poco blanco. Y luego, pues, hicieron una serie nueva, no sé si es una Ultimate o una serie de estas que reinician la historia y todo, y lo hicieron el personaje inspirado en Samuel L. Jackson, pues porque dijeron, pues vamos, pues me mola Samuel L. Jackson y voy a hacerlo, el dibujante que lo haría, pues lo voy a hacer de Samuel L. Jackson. Fíjate tú qué cosas, que Samuel L. Jackson es un fricazo de los cómics, del manga, es muy friki en la vida real, ¿no? Y entonces resulta que al final se ve que metió baza y dijo, no, si se han inspirado en mí para hacer personajes de cómic, yo voy a hacerlo en la película. Entonces, al final
acabó haciéndolo, ¿no? Claro, claro. Fijaos cómo Sí, hasta sí, la verdad que la ficción y la realidad, como al final se acaban entremezclando y sí, todo, ¿no? Es muy interesante. sí. Sí, mira, antes haciendo referencia a lo que decías también de Disney, a mí el clic en la cabeza me lo hizo, me acuerdo cuando vi la postproducción de Tarzán, Hola, en la imagen en las que Tarzán, va no cuando se surfeando, tiraba de liana a liana, cuando va cuando hacía surfeando. como que, exacto, cuando se deslizaba de pie por la liana, llamaron a un skater con su monopatín, le hicieron un Oh, circuito chulísimo, chulísimo, incluso le hicieron wow. un look total, ¿no? Y fotograma, las posiciones que hacía el patinador sobre el skate, fue esa escena de Tarzán deslizándose con los pies sobre los troncos de los árboles. Qué Y dije yo, pasote. oye, mira, ¿por qué no? Sí, ese fue Sí, chulísimo. y en el Rey León yo he visto también el making of, que en el Rey León, o sea, la de dibujos, no lo que han, el remake que han hecho hace pocos. Por ejemplo, yo sé que llevaron a cachorros de león a los estudios de Disney para que los dibujantes se percataran del tipo de movimiento que hacían los cachorros de león, ¿no? Por ejemplo. Sí, Y decían, es como un gato grande y tal, pero tiene otra fuerza, otra manera de moverse. Y tenían que aplicar el movimiento y la forma de estos cachorros de león para luego hacer la película. Entonces, ya para como conclusión, básicamente hay que fijarse en la realidad, en modelos, en referentes, y nada sale de la nada. Directamente hay que copiar y copiar y copiar y copiar y perfeccionar hasta que cada uno de nosotros pueda aportar su perspectiva, su manera de hacer las cosas en cuanto al dibujo, básicamente. sí, exacto. Que lo adapte, ni siquiera copiarlo tal cual, No, tal no, no. cual. Busca una referencia. Yo, como digo, para mí lo más importante, en cuanto en mi robot, en mi muñeco, he situado el entrecejo, a lo mejor dónde iría la nariz, dónde iría la clavícula y dónde está la cadera, se Y ha para adelante, terminado. Ahí ya para adelante. se puede empezar a trabajar. O si no, como decía, bueno, hay que estar un poco loco, pero yo sigo comprándome el muñeco, todo el rato para buscar referencia. A ver, por ejemplo, bueno, tengo aquí lo voy a presentar, ¿no? Hombre, los Mazinger. Sí, los dos. Pero tengo uno que me parece ideal, no lo tengo hace mucho tiempo, y lo encontré aquí en Cultura, en una tienda de este material de Bella Arte, que aquí ya estamos hablando Wow, de un personaje, wow. lo puedes fijar, sí, esto es ideal, tiene mogollón de manos, mogollón de pies, lo puede hacer flotar, es un poco como la peli de Assassin's Creed, Ujú. ¿no? El sistema que tenía el tío para crear la realidad virtual, Virtual, ¿no? sí, Y sí. entonces es ideal para tener referencia. Ahora que tengo muchos amigos que dicen, pero bueno, tío, ¿todavía estás comprando muñecos? Pues pues sí, sí, ¿por qué pues no? sí, ¿Por pues qué no? sí. Yo pienso que es una pasión también y que es un estilo es una forma de vida, ¿no? Como el que es músico y todo es música, pues llega un momento en el que todo se puede dibujar. Entonces, cosa que me llama la atención, lo guardo. Y la habitud de ir siempre con un pequeño blog a mano. A veces ni siquiera dibujo, Un sketchbook, pero el un hecho sketchbook. sí, de pensar en qué puedo dibujar o qué no, incluso me lo he llevado al cine y nunca lo he podido usar en el cine porque no se ve. Pero de repente, como lo tengo, ya empiezo a ver las imágenes de otra manera y empiezo a ver detalles, a ver expresiones, cómo las dibujaría, porque sé que tengo mi blog siempre al lado. Ujú. Bueno, Bueno, Baldo, la verdad es que yo creo que ha sido, para empezar, una clase muy completa. Hemos visto diferentes perspectivas, desde lo más básico hasta lo más avanzado, un poco pensando también en todo aquel que quiera perfeccionar su estilo, su manera de, la técnica, ¿no? Sobre todo de dibujar este tipo de personajes. Hemos visto tres ejemplos muy chulos aquí con Batman, con Spider-Man y con Deadpool también. Según las necesidades y también el feedback que recibamos de nuestros espectadores, pues también adaptaremos perfectamente lo que dibujemos en próximos capítulos.
Y bueno, igualmente podéis preguntarnos lo que queráis, enviarnos lo que queráis. Recuerdo a la dirección de correo nakamaprojectalmería@gmail.com. También podéis hablarnos por privado en Instagram, en Facebook, tanto en nuestra cuenta como en la de Baldomero. Y bueno, Baldo, básicamente me gustaría darte las gracias por estar aquí Bueno, con nosotros, gracias a ti. que la verdad yo es que he Gracias a ti por aprendido estar conmigo. bastante. Y nada, o sea, Bueno, de verdad que, bueno, yo ya te digo, creo que tampoco había dibujado Spiderman en la vida y digo, qué chulo me ha quedado. Y ha sido sin pensarlo, nada que siguiendo paso a paso lo que has estado contando. Entonces, de verdad, estoy muy contento de que haya estado aquí y que, bueno, si surge la ocasión, podamos contar en más ocasiones contigo. Y nada, para seguir aprendiendo a dibujar en más detalle o lo que surja. pues nada, muchas gracias a vosotros, a ti por contar conmigo, por introducirme realmente dentro del mundo del cómic de Almería, porque por suerte, por desgracia, como están las cosas como están, no te puedes imaginar la de dibujantes máquinas que han tenido que irse fuera o que simplemente han Como en tu dejado de caso. dibujar porque no Ujú. se le ha dado importancia. Sí, como mi Sí, caso sí. y como el de muchos otros compañeros, pero todavía es mucho más triste el que se ha quedado y no dibuja, porque cuando alguien hace algo por amor es porque haces lo que eres. Entonces, si tú eres dibujante y resulta que con 4 comentarios sin ningún tipo De valor. como yo digo, es muy fácil criticar y punto y hundir, Ujú, ujú. te carga a un artista, porque si resulta que lo haces pensar que lo que él hace no vale, él va a pensar, para ti solamente un dibujo, pero para el artista él va a pensar que él no vale, porque él solamente es su arte. Entonces es una pena y estoy muy contento de que me hayas puesto en contacto, fíjate, con dibujantes de Almería, estoy deseando de para allá, ¿sabes? Y empezar a participar en todas las actividades que propongáis, porque realmente uno siempre echa de menos su casa, y bueno, y nada más, no me enrollo, que yo tengo carrete, ya has visto, me pongo a hablar y no paro. Hay momentos en que tienes No, que hombre, es cortar. verdad, es verdad. Yo la verdad es que esa es la intención de Nakama, juntar a los artistas de Almería, tengan el estilo que tengan también, no tiene por qué ser manga, aunque digamos que le damos un poquito de prioridad más al manga, pero igualmente hace falta hacer piñita, hace falta conocerse, aprender los unos de los otros y Sí, motivarse en esto poquito a poco y para aprender así, porque es así como se tiene que aprender y ya está. Y es lo importante. Y además, en este momento de crisis que estamos pasando, pues ya te digo que es una muy buena manera de evadirse, la verdad, de pensar en otra cosa y de también sí, proyectarse a un futuro, también de decir, pues tengo algo que hacer y ¿por qué tengo un no? objetivo. Así que vamos, que encantadísimo de tenerte aquí hoy. Y nada, nos vemos la semana que viene, si puede ser, si no la siguiente, pero vamos, la intención está en la de continuar por lo menos y hacer un directo, hacer ya un riguroso directo con un chat en el que podáis proponernos de preguntas, cuestiones y ir contestándolas. Yo estoy aquí de monitor y le iría comunicando a Baldo lo que le queráis comentar, ¿no? Así que De bueno, acuerdo. Baldo, vamos a intentar hacerlo así, poquito a poco, ¿no? Hoy ha sido un diferido, pero igualmente ahí está la intención. Así que nada, Baldo, Ok, saludos a Toulouse. Espero que estés bien allí, que bueno, que igualmente, sobrelleves lo mejor posible el confinamiento. Y nada, a cuidarse, cuidarte tú y la familia también. muchísimas gracias, Jorge. Pues nada, nos vemos y ya os digo, cuenta conmigo para lo que queráis, sobre todo ahora, viendo la etapa que estamos viviendo. Si solamente consigues evadirte un poco, entretener o hacer un clic o crear simplemente una pequeña motivación en alguien, yo ya con eso ya es suficiente, ¿no? Ya digamos que el objetivo está cumplido. Mm. Más que terminar un súper dibujo, sino lo que digo, motivar y empujar a que sigan dibujando. Y Mm, nada mm, más. Bueno, pues nada, muchísimas gracias mm. y espero que nos veamos pronto. Tú me Ujú, dices. ujú, muy bien.
Pues nada, lo dejamos aquí por hoy. Esperamos veros pronto y hasta la próxima. Adiós. Chao. Chao.